Douglas Moreno, viceministro de Seguridad, está con nosotros esta mañana. Vamos a conversar con él precisamente de varios temas, entre ellos, mire, esta política contra la trata de personas que fue entregada recientemente al presidente de la República de nuestro país, pero hay otros temas que como viceministro de Seguridad sin duda tiene una opinión importante que escuchar. Me refiero a esta situación que aparentemente está atravesando los elementos de la Policía Nacional Civil, me refiero a la falta de combustibles, que quedó evidenciado de alguna manera en este mes que recién estamos concluyendo y que ya fue solventada de alguna manera la situación del pago de salarios y bonos a los elementos de la policía, pero entiendo que existe una situación crítica en torno al tema de la liquidez de las finanzas públicas para poder enfrentar el alquiler de locales o la asignación de combustible a las unidades de la Policía Nacional Civil para su desarrollo efectivo contra la delincuencia. En este marco hay otros temas importantes como la tregua de las pandillas que continúa en nuestro país, pero que continúa también dándose algún tipo de asesinatos en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y también, si nos queda tiempo, un poco del fiscal general, que es un tema importante para el combate de la delincuencia en nuestro país. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto, por supuesto. Muchas gracias, es un placer, privilegio poder compartir con usted. ¿Sabe? De verdad que la gente se puso como muy alarmada, digo, si la Policía Nacional Civil como tal, como garante de la seguridad pública, no está o no tiene las herramientas necesarias, no tiene los carros para hacer el patrullaje, o si tiene los carros no tiene el combustible, y peor aún, si recibe tarde su remuneración económica o su salario, pues el ánimo de la gente, la Policía Nacional Civil se decae, ¿no? Y por lo tanto se vienen cosas como las que sucedieron recientemente, algunos elementos de la policía que no salieron a patrullar y otros que comenzaron a dar declaraciones en el sentido de que, pues obviamente no se les había cancelado y se sentían desincentivados. ¿Cómo es esta situación realmente al interior de la Policía Nacional Civil? Yo creo que eso tiene varios niveles de análisis cuidadosos que hay que hacer. El primero, hay temas en los cuales yo entiendo la situación electoral que estamos viviendo, entiendo y estoy de acuerdo con el proceso de información de los medios de comunicación. Pero en temas de seguridad, Romeo, yo creo que hay tres temas con los que se debe tener especial cuidado cuando se va a hacer una valoración. Me refiero a la Fuerza Armada, me refiero a las cárceles y me refiero a la policía. Yo quisiera que ahí, respetando esta democracia y el gran papel que juegan los medios, el hecho de que hay temas que pueden provocar una desestabilización muy fuerte. Debe prevalecer el interés de país. El interés de país. En este caso, ahí hubo medios que mintieron. En primer lugar, dijeron de que había un retraso de 2 meses del salario de los policías y 2 meses de retraso en el bono de los policías. Cuando en ningún momento hay un retraso del salario, cuando ya se canceló el bono de agosto. El director de la policía manifestó que en vez de pagar el 21, se iba a pagar el 24. Pero uno debe hacer la diferencia cuando un medio está informando o cuando es parte de un proceso electoral. El no haberse percatado de la información de que realmente en el tema de salario no hay ningún retraso y haber creado un ánimo de desestabilización que al sondear nosotros por todo el país, las delegaciones, especialmente el director de la policía que se desplazó en todo el territorio, y no había ese nivel de descontento, porque no estábamos en una circunstancia o sea, no que es lo cierto provocara. que hubo una crisis, porque No algunos medios hubo. lo plantearon de esa manera, ¿no? No la hubo, Romeo, no hubo esa crisis. Por eso yo te digo, yo entiendo el momento electoral en el que estamos viviendo. Y soy parte de que es valioso el proceso democrático, la intervención de los medios. Pero sí creo que hay temas
que no deben crear ese tipo de, o sea, percepción de desestabilización, de crisis. Insisto, uno es el ejército, otro es la policía y otras son las cárceles. En el tema de seguridad, uno tiene que ser cuidadoso. Yo estoy de acuerdo que se informe, pero en el tema de seguridad tiene que tener todas las herramientas uno, toda la información de lo que se va a decir por la seriedad de lo que se va a decir. Viceministro, yo estoy de acuerdo, a ver, que un medio de comunicación se puede equivocar y tiene la obligación de corregir cuando se ha equivocado, ¿no? Pero que lo digan elementos de la Policía Nacional Civil, porque también algunos medios de comunicación, incluyendo Canal 12, entrevistó a algunos elementos de la policía y ellos hablaban de un retraso. Usted quizás tiene razón cuando dice, mire, no es cierto que hubo un retraso de un mes o de 2 meses, ¿no? A lo mejor fueron días, estaban acostumbrados a que se les pagara el 21 o el 20 o el 19 y llega el día 25, 24 y no se les ha pagado y a eso le llaman retraso. Pero en algún sector o en algunos elementos, mejor dicho, de la Policía Nacional Civil había descontento y de hecho creo que hubo una especie de acuartelamiento, por lo menos no quisieron trabajar algunos elementos del 911 en determinado momento. No, Romeo, es lo que te estaba diciendo, todo eso es falso. Yo, por Entonces, ejemplo, estos elementos que dijeron que sí, eso es lo que quiero valorar. Yo, por ejemplo, doy un aplauso por la existencia de estas redes sociales, e incluso el YouTube, Facebook, Twitter. Exactamente. Eso es un aplauso va modificando la realidad social. Pero tú no puedes negar que también tras ese anonimato, cualquiera se pone que está denunciando un hecho y que, por ejemplo, ostenta un cargo. Por ejemplo, puede manifestar, yo soy policía, y a través del Facebook, a través de un Twitter, decir, yo no estoy de acuerdo con tal situación. Eso no significa, no lo garantiza que realmente sea un policía. Por ejemplo, las entrevistas que se dieron, no sabemos hasta dónde llega la seguridad de que realmente hayan sido policías. Porque bueno, nosotros entrevistamos policías uniformados en las delegaciones, ¿no? Noticia es porque yo voy por partes. La noticia que yo vi, primero había unos que estaban encapuchados. Eso fue la primera noticia que yo vi. Eso no fue en ese canal, sin duda. ¿Verdad? Estaban encapuchados y manifestaban el hecho. No sabíamos realmente si eran policías. Cuando tú me dices sobre el 911, ve y revisa el 911, en ningún momento estuvo en crisis. Hemos estado reunidos con el director y el director me manifiesta de que él recorrió todo el país, habló con sus comisionados y todos les manifestaron que no había una problemática. Que tenemos situaciones complicadas en la policía, a veces con temas de algunos temas en especial, como la tiene la policía de Los Ángeles, como la tiene la policía de Nueva York, como la tiene la policía de cualquier país de América Latina. Sí, pero eso, a tratar de desestabilizar en el hecho de que había una crisis de paralización, porque a mí cuando me entrevistaron me manifestaban que el 911 ya estaba paralizado, eso no es verdad. No se dio en esas circunstancias. Entonces, como te digo, aquí hay varios niveles para analizar esta problemática. Yo miraba en tu programa de lunes, ¿verdad?, manifestar claramente de que ya no había una forma de pagarle a los policías. Entonces, yo creo que, yo estoy de acuerdo en el papel que juegan los medios, pero creo que hay temas en los que se debe ser sumamente cuidadoso. No por los que estamos en el gobierno, porque parecería que como los que estamos en el gobierno, no, es que en el tema de seguridad uno tiene que ser cuidadoso con lo que va a decir por las repercusiones que eso puede significar. Claro, porque pareciera, viceministro, que se estuviera interpretando de que usted nos pide de que no digamos nada de esto, ¿no? Que escondamos esto no es lo que quiero decir. Por el interés nacional. Y por eso se lo pregunto, porque quiero que me aclare eso, ¿no? Realmente. No es lo que quiero decir. Quiero decir que ustedes jueguen el papel que tienen que jugar, es informar. Porque tú muy bien sabes, Romeo, que los medios juegan dos papeles. O informan o desinforman. Creo que el rol ético discutido en cualquier ámbito de periodismo es que el rol ético de los medios es informar. Y si medios que dijeron de que había un retraso de 2 meses en el salario y que había una gran crisis para poderles pagar, entonces no tenían la información adecuada y lo que estaban haciendo era desinformar. Entonces, en ese contexto es un contexto peligroso, porque no estabas cumpliendo el rol ético que tienen que cumplir los medios, que es el de informar. Ahora, viceministro, le pregunto, ¿no es cierto entonces que la Policía Nacional Civil tenga problemas de pago de salario, de bono, de pago de alquiler de locales
Y de combustible, porque es lo No. que se ha hecho, ¿no es cierto eso? No, no es O cierto. sea, ¿está al día la policía con todo eso? Totalmente al día. ¿Tienen suficiente combustible Sí. los patrullas a nivel nacional? Totalmente, no es cierto. Con los salarios vamos al día, el bono de agosto ya se canceló, septiembre aún no ha terminado, ya se está haciendo la gestión para cancelarlo. El nivel de combustible que tiene el señor director para la reserva y el manejo está totalmente garantizado. No es cierto. Tú sabes que a veces que lo que ustedes tienen problema es que carecen de información. Pero va Coyol quebrado, Coyol comido la cosa, entiendo, ¿no? No va en la forma que hay que administrarlo adecuadamente. Por eso yo te decía que yo entiendo en el proceso eleccionario que estamos y algunos provechos que se quieren sacar de cualquier tema, pero yo insisto, hay temas con los que se debe tener cuidado porque se pone en peligro la estabilidad del país. Yo estoy de acuerdo que los medios informen, pero que informen lo que es verdad, no que hagan una desinformación de lo que no, en este caso del basamiento de una mentira. A ver, se hablaba de un déficit hasta de 20 millones de dólares, es que a eso me refiero precisamente. Yo entiendo que incluso las autoridades, algunas autoridades han reconocido que hay un déficit para poder estar al día con estos pagos precisamente de la Policía Nacional Civil. Si mal no recuerdo, el mismo director reconoció recientemente de que sí había un déficit presupuestario en seguridad pública, ¿no? Que no le permitía precisamente estar al día con algunos pagos que son necesarios hacerlos. ¿Es cierto o no es cierto que existe ese déficit? Nuestro ministro de Hacienda es un hombre con tanta competencia que él va administrando ante una situación difícil fiscal, él va administrando adecuadamente los recursos y los va inyectando en una forma adecuada. En este contexto, él tiene garantizado que terminamos el año sin mayor problema, a raíz de la administración que él hace de los recursos. Hay recursos que están en enero, que están en febrero, que están en marzo. Él va a hacer un juego de estos recursos de tal forma que tenemos garantizado julio, agosto, septiembre. Yo les ponía un ejemplo paralelo. En muchos casos no se sabe las crisis que hemos pasado en el sistema penitenciario, pero en la situación, por ejemplo, de la comida y los privados de libertad siempre ha estado garantizada. O sea, en el contexto de que pareciese que no teníamos para eso, pero siempre ha estado garantizada. La habilidad con que el señor ministro maneja el Ministerio de Hacienda para poder ir administrando los recursos adecuadamente es lo que ha permitido esta Claro, situación. yo no dudo de eso, ¿no? De la eficiencia y de la forma como el ministro de Hacienda ha manejado y está manejando este tema de las finanzas. Sobre todo, digamos, esto de tratar de buscar fondos donde sean necesarios para cubrir estos gastos. Pero mira, tenemos un déficit de aproximadamente 20 millones, pero el ministro de Hacienda está buscando una forma de inyectar fondos y aliviar la situación momentáneamente, indicó el titular de esa cartera, David Munguía Payés. Estoy hablando de una publicación que se hizo precisamente el jueves 2 de agosto, ¿no? Estamos hablando más o menos ya más de un mes. Por eso te digo. Digo, sí es cierto de que hay un déficit, pero que se va buscando cómo subsanarlo. Sí, por eso, pero tenemos un hombre tan capaz en el Ministerio de Hacienda que permite hacer esos manejos adecuadamente. Él sabe cómo lleva el conteo de los recursos en una situación complicada como la que significa la recaudación fiscal, pero que él incluso ha aumentado grandemente la recaudación fiscal. Ahora, lo que pasa es que eso está enlazado con el tema electoral que ha surgido en gremiales y en los partidos adversarios, en el hecho de que el Estado está quebrado. Y eso es mentira, totalmente mentira. Ese tema es interesante. Solo quiero preguntar algo antes de entrar a ese tema, ¿no? ¿Qué efecto psicológico tiene en el agente de la Policía Nacional Civil, en los mandos medios de la Policía Nacional Civil, el hecho de que vayamos así, ¿no? Con un déficit presupuestario que a lo mejor les complica un poco la parte operativa? Claro, tú sabes muy bien que la generación de opinión pública a través de los medios puede provocar masivamente algunos aspectos de zozobra. En este sentido, es lo que la institución trata constantemente de mantener, ¿verdad?, siempre la moral en alta. Y ha habido declaraciones también de policía en las cuales manifiesta que aun así hubiera algún problema, su trabajo no se va a detener por el compromiso que tienen con este trabajo. En este contexto, tú sabes muy bien psicológicamente, masivamente, en la población lo que puede provocar que medios estén manifestando de que hay una crisis, que estamos complicados, cuando lo que es un tema generado por motivos eleccionarios. Por eso, serenidad.
nos toca a otros guardar la serenidad en este contexto y entender que es parte de un proceso eleccionario que estamos viviendo. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa, pero antes, mire, tengo al teléfono hablando de diferencias, no quiero decir conflictos, sino diferencias entre instituciones. El presidente de ANDA, Marco Fortín, está con nosotros para conversar sobre estas diferencias que se tienen con la Alcaldía Municipal de San Salvador. Presidente de ANDA, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Romero, buenos días. Bueno, mire, creo que es importante que aclare si es cierto que hay ya un acuerdo parcial sobre cómo solventar esta situación entre la Alcaldía Municipal y ANDA y que esto ha permitido la reconexión de los servicios a las administraciones o a las oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Vamos a ver, primero un saludo para ti, Romero, un saludo muy especial para el viceministro de Seguridad y a los televidentes de Hechos. Bueno, el día de ayer nos reunimos con el alcalde y lo que hemos fijado es una mesa técnica que va a tratar de acortar esa distancia que hay entre el número nuestro y el número de los técnicos de la alcaldía. Nosotros comentábamos con el alcalde ayer que era difícil ya que los técnicos terminaran ponerse de acuerdo porque mis técnicos tienen un número y los técnicos de él tienen otro. Entonces vamos a ver de que ellos trabajen esta semana. Nosotros nos vamos a reunir el lunes con él y con el secretario Hatabú. Y la idea es que ya viendo lo que quede de vacío, por ejemplo, vamos a que una oficina auditora, un consultor, lo maneje para sacar un número definitivo. La idea es que sigamos trabajando. El señor presidente de la República, en un gesto de buena voluntad, pues me ordenó la reconexión de las instalaciones de la alcaldía para que el diálogo se llevara, pues digamos, de una manera amigable y armoniosa. Igualmente ayer conversé con doña Milagro Navas y vamos a establecer ya las mesas para terminar de ver las deudas que las alcaldías tienen con ANDA. Bueno, entonces, confirmado entonces, presidente de ANDA, que sí se ha comenzado o se ha reconectado ya el servicio a las oficinas administrativas, porque ahora mismo algunas personas decían que no era cierto, ¿no? Sí, el asunto es que inclusive ayer tarde que nos dimos cuenta que habían conexiones directas, por ejemplo, del CAM a una guardería. Entonces hicimos una conexión a la guardería, porque no podíamos tener una guardería sin agua, ¿no? Pero ya después en la tarde que conversamos con el alcalde, y como lo he dicho, la reunión se llevó de una manera muy amigable, muy cordial de parte de ambos. Entonces, pues después de conversar con el presidente y plantearle lo que el alcalde solicitaba, pues él dijo, ok, démosle, vamos adelante. Ya a estas alturas la mayor parte de la alcaldía debe estar conectada, toda su instalación. Finalizo con lo siguiente, presidente de ANDA. ¿Esto ya evita o deja de lado aquella declaración que dio usted en el sentido de que podría acudir a la Fiscalía General de la República por la reconexión ilegal que iba haciendo la alcaldía municipal tras las desconexiones de ANDA? Mira, eso lo conversé con el presidente e indudablemente si nosotros hubiéramos ido a poner una denuncia a la Fiscalía, no hubiéramos podido conversar ayer tarde con el alcalde, hubiéramos, lejos de ir acercando las posturas, hubiéramos abierto mucho más la zanja y no se trataba de eso. Lo que se trataba, y yo lo he conversado con el presidente de la República, es que se buscara un mecanismo que permitiera arreglar la situación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, muchas gracias, presidente de ANDA, muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Buenos días. Gracias, Romeo, y un saludo a todos. Primera pausa, regresamos en breve.